Hola, buenas tardes aquí en Ginebra, buenos días en América Latina, quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven en este encuentro de 3 Puntos Noticias, una vez por semana. Hoy lo hacemos en este día miércoles porque hemos acordado horarios y disponibilidades de cada uno, y nuestro invitado hoy es el profesor Alfred de Zayas, que acaba de finalizar el mandato de relator especial de Naciones Unidas para un orden internacional democrático y equitativo. Y entonces, como en la problemática latinoamericana tenemos dos países, vamos a abordar vamos a abordar el problema, pero antes quería un poco explicar de que los relatores especiales son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, y ellos son las personas que tienen la autoridad moral individual de seguir la problemática que les ha indicado el Consejo, en este caso ver qué se puede hacer para mejorar los órdenes democráticos y equitativos. El profesor, como todos los otros relatores, tienen un deber personal, se los elige por su capacidad individual, al margen del país de origen donde hayan nacido. Ellos no tienen que obedecer órdenes de sus países de origen, sino que tienen que actuar de acuerdo a su conciencia. No son funcionarios de la ONU, no son personas a sueldo, sino que la ONU solamente les facilita los viáticos para las misiones que les son encomendadas. Dicho esto como contexto, porque hay gente que por ahí pierde un poco la perspectiva de qué son los relatores de la ONU, creen que son personajes que están ahí en una nebulosa, ¿no? Son hombres y mujeres concretos que tienen un mandato para llevar adelante, y una vez por año tienen que venir al Consejo de Derechos Humanos, que los nombró, a dar un informe sobre lo que hacen. Y en este caso, si ellos han hecho visitas o tienen cosas que decir sobre determinados países, tienen la posibilidad de entablar un diálogo interactivo con esos países y ver qué formas se pueden encontrar para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos. Bueno, dicho esto, nos interesan dos temas. Uno, porque el profesor de Zayas, como relator, estuvo en Venezuela y rindió informes sobre su visita, sacó conclusiones, y nos gustaría que nos diga algo de lo que fue eso, cuándo ocurrió y qué conclusiones sacó. Y después, como estamos en un mundo más amplio de hispanoparlantes, vamos a hablar un poco sobre Cataluña, porque también ha sido una problemática que el profesor de Zayas abordó en el contexto de su mandato. Entonces, para empezar, profesor, usted tuvo un mandato en Venezuela, fue invitado o fue por iniciativa suya. Cuéntenos cómo es que usted puso los pies en Venezuela y qué estuvo haciendo allí. Pues desde el año 1996, Venezuela no había concedido visita a ningún relator de Naciones Unidas, y una docena o más de mis colegas habían pedido permiso a visitar el país. Yo pedí ese permiso en agosto y sorprendentemente me lo concedieron en septiembre. Pues en noviembre y diciembre estuve 8 días en Venezuela hablando con la oposición, hablando con Fedecámaras, hablando con las organizaciones no gubernamentales, mitad, más o menos una mitad muy crítica del gobierno, una mitad favorable al gobierno. Desde luego hablé con las iglesias, con los jesuitas, que son muy activos, hablé con los ministerios, desde luego, son aquellos que pueden... Los gobernantes. Los que pueden cambiar algo, ¿no? Pero mi metodología no solo es audiatur et altera pars, escuchar a todas las partes, pero también es no ser conflictivo. Mi interés no es ir a priori a condenar un gobierno. Eso es cosa del pueblo venezolano, quien quieren elegir o no quieren elegir. Lo que a mí me interesa es, desde el punto de los derechos humanos, es que hay una manera de ayudar al pueblo venezolano. Para que mejoren los derechos humanos. ¿Qué tipo de recomendaciones constructivas se pueden hacer? Y efectivamente yo les propuse en mi último día 6 páginas de recomendaciones, de las cuales algunas ya se han puesto en efecto,
sobre todo una cooperación mucho más intensiva entre la FAO, el Food and Agriculture Organization, y el gobierno venezolano, sobre el World Health Organization, la Organización de la Salud, etcétera, para ver cómo se resuelven estos problemas gravísimos de escasez de medicinas, escasez de alimentos, etcétera, cómo se pueden resolver los problemas de la malnutrición. Y ahí es donde entramos en la problemática de la guerra económica, una guerra económica que nos hace pensar a la guerra económica que se libró contra Salvador Allende entre el 1970 y el 73, que no logró derrocarlo, pero sí fue derrocado por un golpe de Estado en septiembre del 73. Pues ese tipo de sanciones, de guerra económica, también lo hubo contra Daniel Ortega en Nicaragua, y muy semejante en Venezuela. El gran problema no es que Venezuela no tiene recursos, porque se sabe que Venezuela tiene pues los yacimientos de petróleo mayores del mundo entero, y están en el segundo o tercer lugar en yacimientos de oro, y tienen bauxito y tienen coltán que cada iPhone contiene, etc. De manera que el problema de ellos es el bloqueo financiero. Tienen un grandísimo problema en transferir dinero. Cuando quieren comprar medicina, quieren comprar alimentos, pues hay, bueno, 2/3 de los bancos con quienes ellos tenían relaciones, les han cerrado las cuentas. Y el problema es que sanciones matan. Eso, hay que a causa eso. Eso a causa de las sanciones. Precisamente porque los bancos tienen miedo de que les metan una multa. Ah, ok. Entonces, por eso les cierran las cuentas. Pues, como pueden ganar dinero en otros países que no les dan esos problemas, pues ellos se retiran más y más de Venezuela. De manera que están aislando a Venezuela, pero el resultado es que el pueblo sufre. Porque si se demora la entrega de insulina, te mueres. Si te demoran la entrega de una medicina contra el SIDA, te mueres. Y hubo el problema en noviembre, por ejemplo. Bueno, hubo una crisis de malaria en el sur de Venezuela. Venezuela quería comprar la medicina contra la malaria en Colombia. Santos dice, no se lo vendo, pues tuvo que comprarlo en la India y volarlo desde la India a Venezuela. Cosa que no solo causa angustia, zozobra, todo lo que tú quieras, pero causa la muerte de gente que no recibió su medicina a tiempo. Okay. Bueno, y en ese problema entonces lo que usted podía hacer era denunciar el hecho, porque ahí no dependía ni de la ONU que esa situación se modificara. O sea, usted podía denunciar los hechos, pero no había posibilidades de mejorar esa situación. No, mi colega Idris Yazairi, él es el relator sobre las medidas coercitivas unilaterales. Él ha escrito ya varios informes en los cuales él explica por qué medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional y por qué tienen unos impactos adversos en los derechos humanos. Él ha sido ahora invitado a Venezuela y se espera que este año él realice su visita en Venezuela para cuantificar, por ejemplo, cuántos niños han muerto de malnutrición con motivo de las sanciones. ¿Cuántos niños, adultos, ancianos han muerto por falta de medicina, etc.? Entonces, esta fue una problemática que usted descubrió de alguna manera, estando en el lugar, hablando con la gente, se dio cuenta de la existencia de este problema con las medicinas. Sí, pero otra cosa más constató lamentablemente, usted. Desde luego, el gobierno de Venezuela es un gobierno socialista desde la época de Hugo Chávez, y es un gobierno que ha puesto el énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, y a veces a costa de los derechos civiles y políticos. Por eso es que hay todo el debate sobre las personas detenidas, y el debate es que son presos políticos o son políticos presos. No, la situación que tenemos en Entonces, muchos otros para países. satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales, usted dice que observó que el gobierno restringió los derechos civiles y políticos y ha generado un problema
sobre los temas de personas que están privadas de libertad? A mí me dieron evidencias y documentación y estadísticas, por ejemplo, Provea, con quien me entrevisté, Amnesty International, con quien me entrevisté, sobre problemas específicos de represión en varios niveles, también los injustificada, problemas, digamos, no era gente que iba a la cárcel. También institucionales, el problema de la institucionalidad del sistema y de ciertos, abusos que ocurren. Sin embargo, lo que yo quiero hacer muy claro es que no existe una crisis humanitaria comparable a la que existe en Yemen, o la que existe en Gaza, o la que existe en Siria, o la que existe en Myanmar, o en tantos otros países. Yo lo discutí con la FAO, lo discutí con representantes de la Comisión Económica para Latinoamérica, etcétera. La CEPAL. Sí, eso es. Y sin duda alguna hay escasez, hay zozobra, hay sufrimiento, pero no llega a ese nivel de crisis humanitaria. ¿Y por qué es que se está usando este término técnico, esta hipérbole? Porque una crisis humanitaria puede desatar una intervención humanitaria o llamada humanitaria con el propósito de derrocar el gobierno. Es decir, una especie Bueno, es una hipótesis eso. Sí, una especie de coup d'etat. Sí. Golpe de Estado. Pero que, se trata de legitimar diciendo vamos a ayudar al pueblo. Pero para ayudar al pueblo venezolano, lo primero que hay que hacer es levantar las sanciones y terminar la guerra económica. Pero a mí, una de las impresiones que tuve en Venezuela es que todo el mundo tenía grandes esperanzas en Naciones Unidas y en mi persona. Y yo les dije, mire, yo no soy el super relator. Yo no soy el relator sobre la libertad de expresión. Yo no soy el relator sobre usted no era relator sobre manifestación. derechos civiles y políticos, sino tenía una misión más global. Bien definida en lo que se publicó antes de mi visita, que era público, ¿no? Pues yo le expliqué a todas aquellas personas que me confiaron su sufrimiento, que yo me ocuparía, que yo transmitiría eso a mis colegas, el grupo de trabajo de la detención arbitraria, el relator sobre la libertad de la magistratura, etcétera, etcétera, cosa que hice, pero también aproveché la oportunidad, desde luego, porque yo tenía una relación de trabajo con el gobierno. Como yo dije, yo no fui conflictivo, yo fui a decirle, señores, ustedes tienen un problema, ustedes creen que yo puedo ayudarlos de alguna manera, esa es mi metodología. Okay. Bueno, y usted entrevistó a todas las partes, al gobierno y a la oposición. Pero, por ejemplo, ¿presos políticos pudo ir a la prisión a hablar con alguno de ellos? No. Bueno. Le tengo que dar un agradecimiento público a el UNEP, al PNUD. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un programa mundial de la ONU que está presente en todos los países y que sobre todo tienen oficinas activas en todas las capitales. Y ellos son los que me organizaron las reuniones, porque no fue el gobierno, pero son los que me organizaron las reuniones con la oposición, sí. Los que me organizaron las reuniones con Fedecámaras y con una serie de embajadores de la Unión Europea, etcétera, etcétera, porque yo fui a escuchar, yo fui a aprender y no a comportarme como una persona que ya lo sabe todo, ¿no? Desde luego yo, antes de ir, leí todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No fue a dar lecciones, como dicen en francés, donneur de leçons. No es mi función, nunca comprendí eso como mi función de relator. Mi función de relator es de tratar de ayudar. Y efectivamente yo le di a el canciller Arreaza una lista de 23 personas que yo quería que fuesen liberadas. Pues no solo liberaron las 23 personas. Usted escuchó testimonios que había esas personas presas y se hizo eco de eso y pidió al gobierno la liberación. Estas personas, estos 23 casos que yo tenía,
los consideré meritorios y son por eso que le presenté personalmente esos casos a el señor Arreaza. ¿Y algunos se liberaron? Hasta pues el día 23-24 de diciembre liberaron a 80, incluso mis 23. De manera que considero que mi misión tuvo un éxito más allá de lo que estaba previsto en mi función como experto independiente sobre el orden internacional. Bueno, entonces usted está satisfecho con su misión a Venezuela. Sí, sin embargo, quiero mencionar que es lamentable porque la polarización es tal que antes de yo llegar a Venezuela ya se me acusaba de partidario. Y yo digo, pero espérate, yo ni siquiera he puesto el pie pero, profesor, en Venezuela. Yo voy a escuchar, yo voy a aprender. Es decir, yo no quiero a priori condenar a nadie sin haber visto con mis propios ojos cuál es la situación. Pero eso hay ciertas organizaciones no gubernamentales que consideran que mi función es de condenar. No, y pues yo ahí no estoy de acuerdo, y el resultado es que me insultaron, me han mentado la madre en el Twitter. Hubo una campaña de 2 semanas de un asedio inconcebible en el Twitter, en el Facebook, en mi propio blog, que me insultaban en mi blog. Bueno, profesor, eso no depende de usted, son gente, como dicen en francés, malveillante, que quiere hacerle mal. Yo creo que hay que dar vuelta a la página. Usted hizo su trabajo, consiguió liberación de presos, constató problemas, hizo de la intermediación con la FAO y rindió un examen, creo que a la Asamblea General, un report que es a la Asamblea General, y se trató también acá en el Consejo de Derechos Humanos. No se ha tratado todavía. El informe, ese informe que está el acá. informe, el que yo presenté desde luego, lo único que está público son mis 3 comunicados de prensa y lo que se llama el End of Mission Statement, es decir, después de una misión, siempre se publica un sumario, digamos, de 4 páginas, que es lo que fue la misión. Pero el informe, que tiene 189 notas abajo de página, no se ha publicado todavía, porque la práctica es la siguiente. El informe primero se le envía al Estado. El Estado tiene la oportunidad de comentar, de decir esto no me gusta, etcétera, etcétera. Ajá. Estamos esperando los comentarios de Venezuela en estos días. Conforme los recibimos, o bien incorporamos algo o no, y entonces el informe va a la traducción, y entonces es que se publica, yo imagino, en el mes de julio. El informe estará publicado en el sitio web de Naciones Unidas y se presentará oficialmente en el mes de septiembre. Yo le digo a todos, por favor, esperan el informe, porque el informe está muy balanceado. Yo siempre he dicho, en una mano tengo una cosa, en la otra tengo la otra. Y yo quiero que el lector mismo juzgue. Es un poco el problema que tenemos los periodistas. Los periodistas tenemos que ser imparciales. O sea, en este caso usted tomó en consideración alegaciones, datos, pruebas que le dieron distintas partes y ha logrado un diagnóstico de la situación que está dentro de ese informe, y vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar con la respuesta del gobierno, y a partir de ahí, si usted acepta o no las críticas eventuales potenciales que le pueden hacer, se presentará ese informe. Pero usted terminó su misión, está conforme con lo que hizo, que hubo problemas, que le hicieron campañas y qué sé yo, eso ocurre en todo el mundo, y como dicen los estoicos, no depende de usted, así que usted no lo puede modificar. Bueno, los insultos rebotan, ¿no? Sí. Cuando a mí alguien me quiere insultar, yo digo, gracias, pero no gracias, ¿eh? Tú me insultas, mira, quédate con el insulto, yo prefiero no aceptarlo, quédate con él. Yo estoy contento como las cosas son. Bien. Pues, Cataluña. Pasemos a Cataluña. Pasemos a Cataluña, porque Cataluña plantea un problema dentro de la Unión Europea, que es el derecho a la autodeterminación. Digo dentro de la Unión Europea porque los catalanes no plantean irse de la Unión Europea, sino quieren la autodeterminación dentro de la Unión Europea, pero lograr una diferenciación con España. Ahí hay, bueno, usted ha trabajado muy bien el tema, conozco el texto que usted ha hecho de los principios,
hay principios sobre la autodeterminación dentro de la estructura de derechos humanos de Naciones Unidas desde que se viene tratando el tema, y sobre todo, bueno, si bien ha sido un criterio que se aplicó mucho en el África de los años 60, cuando vino la descolonización, evidentemente toca a otros países del mundo, inclusive dentro de la Unión Europea. Y ahí hay, dentro del Tratado de la Unión Europea, de estrechar los vínculos entre los pueblos de Europa. Ese es en el artículo 1. Entonces quiere decir que no solamente hay estados dentro de la Unión Europea, sino que también hay pueblos. La Europa de regiones. Exactamente. Y bueno, esos pueblos se pueden haber visto sometidos a tener que hacer de concesiones en el correr de los años, pero no quiere decir que esas concesiones que fueron hechas años atrás tienen que ser eternamente válidas. Me refiero que para salir del franquismo hubo que hacer concesiones para ponerse de acuerdo en una constitución española que no era totalmente satisfactoria para los catalanes, pero entre quedarse con el franquismo y pasar a esa nueva situación democrática que les permitía avanzar, hubo que hacer esas concesiones. Bueno, ahora llega un momento donde se cuestionan aquellas concesiones y los catalanes quieren de alguna manera tener una mayor satisfacción de sus derechos como pueblo. Bueno, usted ha trabajado el tema, hay distintas opciones que se plantean, el mismo líder Puigdemont ha dicho que la independencia es una de las opciones, que hay otras opciones. ¿Cómo ve usted el problema? ¿Qué es lo que hoy es posible para resolver este conflicto que ahora, bueno, con este nuevo gobierno socialista, quizá muchos derechos perdidos por los catalanes durante el gobierno anterior, que era un gobierno más reaccionario, más conservador, más represor, puede ser que esas cosas se modifiquen, que el gobierno socialista abandone ese tipo de cosas, no lo sabemos, y hay un diálogo, o sea, hay un diálogo que se ha iniciado entre el nuevo gobierno socialista y el gobierno de Cataluña, pero también el gobierno de Cataluña tiene como herencia que miembros de sus partidos políticos están presos por haber hecho el famoso referéndum. Entonces, es un tema complejo, pero la labor de los periodistas es hacerlo simple. Entonces mi pregunta es amplia y general. Profesor, ¿cómo usted ve el tema? Porque también usted se ocupó de qué se puede hacer para mejorar los órdenes democráticos, para que sean más democráticos y más equitativos. Y bueno, ¿cómo se puede escuchar a este grito que viene de Cataluña de que quiere una mayor emancipación? Pues bien, el artículo 2 del Tratado de Lisboa obliga a los miembros de la Unión Europea a atenerse a los derechos humanos, a la democracia y al Estado de Derecho. En mi opinión,